eso estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. El gobierno de Javier Milei sigue amenazando a la población del país que debería estar protegiendo. Lo hablábamos el otro día respecto al nombramiento de Presti al frente del Ministerio de Defensa y la decisión de que no pase a retiro, de que jure con un uniforme militar. Y lo vemos nuevamente ayer con el anuncio que eligió Patricia Bullrich para cerrar su segunda etapa al frente del Ministerio de Seguridad, que es el lanzamiento de esta nueva policía fronteriza, agencia de migraciones, pero dependiendo ya de seguridad, es decir, ya no como un tema civil, antes dependía del Ministerio del Interior, sino como un tema de seguridad, lo cual ya dice mucho sobre el enfoque del asunto. Podemos ver acá el anuncio que se hizo ayer a partir de un tuit del Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Se acuerdan que ya le habían cambiado el nombre, Seguridad Nacional, para imitar a Estados Unidos, a Homeland Security? Unificamos el control migratorio y la seguridad interior en una sola estructura operativa, una nueva agencia con poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera. Y explícitamente esto copia un modelo que es el modelo norteamericano del ICE, el ICE, que es básicamente quienes se encargan de las migraciones y la aduana de Estados Unidos, y que ellos mismos están, a partir de órganos paraoficiales como La Derecha Diario, anunciando como el modelo a seguir por parte del gobierno de Milei cuando crean esta nueva agencia. No sé si tenemos ahí la placa 17, donde La Derecha Diario dice: se viene el ICE argentino. La ministra Patricia Bullrich presentará en minutos la Agencia Nacional de Migraciones basada en el modelo de Estados Unidos, con una policía propia con facultades de detención y deportación de inmigrantes ilegales. Primero hay que decir que la Argentina no tiene la misma, si quieren decirle de esta manera, problemática con los inmigrantes que tiene Estados Unidos o que tiene Europa. No es la misma la tasa, no es la misma la historia, no es la misma la legislación, no hay un problema similar en absoluto de una inmigración masiva en los últimos años que haya crecido respecto a décadas anteriores, como sí pasó en otros lados. Y que al traer esa narrativa, esa retórica, lo que están haciendo es importando excusas para buscar un enemigo interno en la construcción permanente que tienen de poder estos gobiernos de ultraderecha. Algo que acá ya charlamos mucho cuando hablamos de cuando hicieron este plan que querían cambiar la ley migratoria. ¿Se acuerdan? Cuando salían a denunciar el plan Patria Grande, que, como contamos acá, y Milei después nos denunció por eso, es una copia casi letra por letra de la teoría del gran reemplazo, que es una teoría neonazi del hemisferio norte. Pero además también hablamos acá, y recordarán quienes ven el pase, de esta policía antimigratoria de Trump, porque realmente ha sido uno de los temas principales de estos 10 meses que lleva el segundo mandato de Trump, su política migratoria. El ICE entonces es el Servicio de Migración y de Aduanas de Estados Unidos, que tiene poder de policía, que tiene poder de detención. Fue creado en el año 2002, después de los atentados de 2001, con la intención de controlar desde los aparatos de migraciones
posibles ingresos de figuras vinculadas con el terrorismo y demás. Bueno, se convirtió en los últimos meses en otra cosa, porque ya no se trata de buscar posibles inmigrantes que sean un peligro puntual para la seguridad del país, sino de hacer razias y llevarse puesto todo lo que se encuentre. Este año Trump multiplicó por 3 el presupuesto anual de esta fuerza. Tiene un presupuesto anual, el ICE, de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, la mitad de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional prácticamente. Ese es el presupuesto para un solo año. Es más que el presupuesto militar de 180 de los 195 países que existen en el mundo. Tiene más presupuesto el ICE, la policía migratoria de Trump, que está copiando Patricia Bullrich, que el ejército o las Fuerzas Armadas de Brasil, que las Fuerzas Armadas de Italia o incluso que las Fuerzas Armadas de Israel. Tienen más presupuesto la policía migratoria de Trump que las Fuerzas Armadas de Israel. Está expandiéndose. Quieren llegar a tener más de 30.000 agentes. Eso es más que lo que tiene todo el FBI, por ejemplo. El ICE se convertiría de una agencia con un rol muy secundario comparadas con otras en la más grande, la más importante de todo el sistema de seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este modus operandi de detener inmigrantes a la marchanta, en realidad lo que están haciendo es direccionar esas detenciones contra opositores políticos, contra personas que llevan adelante protestas que el gobierno quiere evitar, contra personas que forman parte de grupos o organizaciones que el gobierno no tolera. Y lo hacen además con detenciones a plena luz del día, pero con el rostro cubierto en general, con la cara tapada y con muchísima violencia. Vamos a ver algunos ejemplos nada más, pero las redes están llenos. Por ejemplo, esta persona, un inmigrante que es padre de 3 ciudadanos norteamericanos que están en el ejército, que son Marines, eso es lo que les gritaba cuando lo detenían, y vean cómo se lo llevan. Las imágenes son desgarradoras y fueron filmadas hoy por segundo día consecutivo, afuera de una corte federal en Phoenix, Arizona. Son inmigrantes que fueron... Este es el 30, el 29 quería mostrar antes. Si lo tenemos, si no, sigo y me avisan cuando esté. Porque es solamente para graficar la situación. Parte de ese presupuesto récord que comentábamos antes, ahí está, ahí se ven las imágenes de fondo de cómo se llevan detenida esta persona. Viral en las redes sociales, donde un jardinero, Narciso Barranco, es derribado y golpeado con el puño cerrado repetidamente por varios agentes federales enmascarados en la ciudad de Santana el pasado fin de semana. Quiere que lo ayudemos a mi papá. Alejandro es el mayor de 3 hijos de origen mexicano, todos infantes de Marina en Estados Unidos. Alejandro dijo a Noticias Telemundo, Telemundo... Lo que se veía en esas imágenes, para los que no están en YouTube, era justamente 4 policías llevándose detenida a una persona, pero mientras lo tenían entre 3 en el piso, el cuarto le pegaba trompadas en la cabeza a una persona que en todo caso tendrá papeles ilegales, pero que no tenía antecedentes criminales, que no era parte de ningún grupo ni nada. Como decíamos, parte de ese presupuesto también sirve para montar cárceles especiales. Cárceles especiales, campos de concentración, se le decía en otra época. Dentro del territorio norteamericano tienen más de 100.000 vacantes, le dicen, en esos campos de concentración. También terciarizan otras detenciones en cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, esas cárceles donde te muestran cómo torturan permanentemente a los prisioneros, etc. Además están construyendo una red de vigilancia masiva en redes sociales que incluye una campaña que premia la delación. Si vos denunciás a tu vecino, a tu compañero de laburo, al que está a la vuelta de la esquina vendiendo algo, y van y se lo detienen, a vos te premian por eso. Y además firmaron un acuerdo de 30 millones de dólares con Palantir, que es esta empresa de procesamiento de datos dedicada a la inteligencia civil y militar, de la cual es dueña Peter Thiel, y que lo que les va a permitir es armar un sistema de visibilidad en tiempo real. Estoy citando literalmente cómo lo presentó el gobierno de Estados Unidos, donde van a cruzar registros de viajes, datos oficiales, metadatos de las comunicaciones, de cada mensaje que manden, que reciban, de cada cosa que suban a las redes sociales, información de GPS, reconocimiento facial de todas las cámaras que hay en las calles y demás, placas vehiculares, y de esta forma van a poder saber dónde está cada uno de los que ellos siguen en cada momento.
Esto lo está haciendo ahora el gobierno de Estados Unidos para los inmigrantes y también lo está haciendo para el resto de los ciudadanos de Estados Unidos, pero esa, en todo caso, es otra historia que podemos charlar otro día. Van a saber a dónde vas, con quién te juntás, dónde pasás cada momento, etc. Cambiaron la ley para permitir hacer redadas y detenciones en lo que se llamaban lugares seguros. Antes estaba prohibido, por ejemplo, que se hicieran redadas en las escuelas. ¿Por qué? Porque la gente dejaba de mandar a los pibes a la escuela. Estaba prohibido hacerlo en los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente que tenía alguna herida o alguna enfermedad tenía miedo de ir al hospital y se terminaba muriendo. Estaba prohibido hacerlo en las iglesias, en los lugares de trabajo, porque si no te empiezan a faltar los laburantes. Esto es algo que contamos acá en California a principios de año. Faltaban los laburantes en los campos porque hacían las redadas en las puertas. Y ahora sí, el Tape 30 que veíamos hace un rato, hacen redadas incluso en la puerta de los tribunales donde se tramitan las causas de migración legal. Es decir, la gente que está tramitando sus papeles va, tiene una audiencia ante un juez donde dice, che, yo vivo acá hace tantos años, quiero que me den los papeles por esto o lo otro. El juez le dice, estamos estudiando su caso, le vamos a contestar en unos días, y cuando salen, los suben a una camioneta, los detienen y los deportan. Mírenlo. Las imágenes son desgarradoras y fueron filmadas hoy por segundo día consecutivo, afuera de una corte federal en Phoenix, Arizona. Son inmigrantes que fueron a citas con jueces de inmigración, saliendo uno a uno, hombres y mujeres, esposados, algunos con niños, y siendo custodiados por agentes federales. El esposo de esta mujer fue uno de los detenidos. Dieron por terminada la corte y salimos, que ya según íbamos para la casa, y se acercaron estos muchachos. Dicen que son del ICE. Es mi primera corte. Esta joven colombiana, visiblemente preocupada, tenía una cita de asilo, pero fue detenida. Me desestimaron el caso, pero los agentes dicen que vamos a Para los que no están mirando nuevamente, están entrevistando a esta chica que cuenta que el juez le desestimó la denuncia en su contra, pero los agentes me dicen que, y ahí se interrumpe porque la agarran para subirla a una de estas camionetas donde después la van a detener y probablemente la van a deportar. También otra cosa que hace esta agencia de seguridad, que insisto, es importante porque es el modelo que está tomando Patricia Bullrich, Montoliva, los Milei, para crear la fuerza que anunciaron ayer, intervienen unilateralmente en ciudades gobernadas por la oposición. Hubo casos en Chicago, ¿se acuerdan? Cayeron con aviones Black Hawk, como en la película esa donde van a rescatar a un soldado a Somalia, para entrar en un bloque de edificios, como lo que acá serían unos monoblocks. Sacaron a todas las personas de sus departamentos, los esposaron, mujeres, hombres, niños, supuestamente porque ahí operaba una banda de Tren de Aragua. Encontraron 2 miembros de pandilla, entre las casi 1000 personas que vivían en el edificio, al que, insisto, bajaron de helicópteros negros en las terrazas. Ojo con eso, que no estemos en unos meses con alguna excusa para que manden a esta nueva policía a intervenir. Yo me imagino algún periodista diciendo el 70% de los que habitan esta villa, que seguramente queda en algún municipio gobernada por un peronista, son todos inmigrantes ilegales. Mentira, pero no importa. Y con esa excusa se van a ir, se van a meter, van a hacer un desastre. En cualquier momento lo vamos a ver. Y el resultado de todas las acciones es este. No, el Tape 20. El Tape 20 donde muestran cómo una persona le disparan por la espalda cuando está huyendo de estas requisas. ¿Lo tenemos? Al menos 25 personas murieron en el medio de estos operativos. 25 están documentadas oficialmente por ICE. 25 reconocieron ellos. Con lo cual seguramente son muchos más porque además se desarmaron todos los mecanismos y organismos de control interno que había. Ahí está ahora sí el 23, perdón. Sin moverse en el suelo se ve al inmigrante con los brazos en la espalda. En esta otra grabación los agentes intentan resucitarlo. Silverio Villegas, un hombre indocumentado que huía de ICE en el suburbio de Franklin Park, a las afueras de Chicago, a bordo de este auto que terminó debajo de un tráiler, murió esta mañana baleado por uno de los agentes federales. Inmediatamente se bajaron los federales y con la policía y las cámaras de esta llantera. Bueno, eso es lo que quieren Bullrich, Montoliva, Milei para la Argentina. Un país donde la gente tenga tanto miedo de lo que le puede hacer la policía o el ejército, porque no ahora también, que huya y con esa excusa les disparen por la espalda. Eso ya pasó en la Argentina. Eso ya pasó.
También decíamos 25 muertes reconocidas de detenidos. También, según datos oficiales, 600 niños inmigrantes han sido colocados en estos refugios, en estos centros de detención o de concentración. Esos son los datos oficiales. Seguramente la realidad son muchos más. Y esto genera consecuencias. Ya se sabe que la política migratoria de Trump fue uno de los motivos de las derrotas que tuvo en las elecciones que hubo este año. Perdió muy fuerte en distritos de migrantes que había ganado en el 2024, en las elecciones presidenciales. También hay protestas cada vez más grandes. Acá mostramos hace un tiempo cómo para avisar cuando había una redada, la gente empezaba a tocar la bocina y los que estaban en auto, que estaban adelante de las camionetas de ICE, empezaban a ir más lento para frenarlos en el tránsito y dejar que la gente pudiera escapar. Ahora también para protestar contra una cadena de supermercados, Home Depot, que vende artículos del hogar, herramientas y demás, y que colaboraba con listas de inmigrantes ilegales para que los pudieran deportar, la gente ideó este método de protesta, que es que un montón de gente iba, elegía el artículo más barato de todo el local y se ponía en la fila para pagar. Y entonces se armaban filas kilométricas de gente que compraba un artículo de 15 centavos y que no les permitía a ellos tener su operación normal. Veámoslo. Ahí está todo el mundo con destornilladorcitos en la mano, 20 centavos, 17 centavos, un cepillo, con carteles además de protesta, y además hacían la fila, lo compraban, lo pagaban, después entraban y hacían la fila de nuevo para pedir la devolución. Y de esta manera le bloqueaban un boicot ciudadano de los consumidores a esta cadena que colaboraba. Digo, porque acá discutimos mucho qué se puede hacer. La verdad se pueden hacer un montón de cosas con imaginación. Obvio que esto no resuelve la situación de fondo, pero sí da cuenta del malestar, como también lo da cuenta las manifestaciones importantes que está viendo. El mes pasado hubo una de 7 millones de personas, pero también en lugares más puntuales, como por ejemplo en esta universidad, donde la semana pasada salieron más de 30.000 estudiantes a protestar contra las detenciones ilegales. Hundreds of students at Charlotte schools walked out of the classroom. They are protesting the presence of Border Patrol agents in their city. Meanwhile, Charlotte School District officials say more than 20,000 Bueno, lo que vemos ahí son imágenes de 30.000 pibes que salieron de clase para participar de una protesta. Casi el 20%, dicen ahí, del total de estudiantes de todo el distrito. Y cuando la gente sale a protestar también, la misma fuerza policial los reprime. Decíamos, muchos se ponen a tocar la bocina cuando los ven pasar para avisar a la gente que se escape. Esto le hacía la policía migratoria de Trump a alguien que simplemente se puso a tocar la bocina para protestar. Bueno, lo que se veía era que la policía le frenó el auto y con la culata del rifle le reventó la ventana delantera para obligarlos a bajar. E insisto, lo único que estaban haciendo era tocar bocinas. Eso es lo que están haciendo Patricia Bullrich, Montoliva, Milei y demás en la Argentina. Es lo que quieren hacer en la Argentina explícitamente. Mientras tanto, la gente está mal y pide respuestas. Y en eso no hay discriminación, seas oficialista o seas opositor, todo el mundo la está pasando mal. Si no, escuchen estos dos testimonios de dos personas que piensan políticamente lo opuesto, pero viven prácticamente lo mismo. El tema de la situación económica, ¿cómo la estás viviendo vos? ¿Se puede llegar a fin de mes? ¿Estamos en una alta altura del año ya pensando en vacaciones por ahí? Mirá, la situación económica empeoró muchísimo, o sea, sensiblemente, o sea, desde que está Milei. O sea, todo el modelo básicamente perjudica a los trabajadores. Yo soy empleado, o sea, las paritarias son inferiores a la inflación. ¿En qué rubro trabajás? Yo trabajo en una empresa de servicios. Soy profesional. En mi caso, bueno, puedo llegar a fin de mes porque antes de este gobierno pude tener mi casa. Hoy, como están las cosas, no podría ni alquilar. La situación ya la saben, está todo el mundo endeudado con las tarjetas. No sé por qué lo fueron a votar otra vez a este tipo. Y reducir gastos, o sea, salir menos. Ayudo a mis viejos que son jubilados. Mi mamá cobra más o menos la mínima y mi papá un poco más. Pero bueno, los costos de los jubilados subieron muchísimo. En lo que tuve que reducir, sí, fueron salidas. No tengo hijos, por eso llego a fin de mes. Si tuviera hijos sería mucho peor.
Y sí tengo conocidos que tienen familia, que tienen hijos, ni hablar los que se tuvieron que separar, y están todos endeudándose y sacan un crédito para pagar otro crédito, es una locura. Ahora en octubre hubo un gran apoyo a la propuesta de Javier Milei. ¿Por qué crees que no se condice la situación económica con una realidad electoral que le dé a Milei otros resultados? Mira, lo del gran apoyo habría que verlo, porque la cantidad de votos que sacó el peronismo fue el mismo de siempre más o menos. Lo que pasa es que bueno, los que están en contra fueron a votar todos al mismo. Tienen los votos que eran de Macri, los votos que eran de alguna tercera fuerza política, y después la ayuda con la amenaza de Trump, y bueno, lo votos. Bueno, ahí veíamos uno de los tantos testimonios que hay. Pasemos directamente a las imágenes de los trenes de ayer. Vamos al tape 14, por favor. Porque la verdad es que mientras se gasta un montón de guita en estas fuerzas de seguridad, el abandono se ve cada vez más. Se ven las rutas, donde ayer hubo otro hecho trágico, me niego a llamar accidente en un contexto de tanto abandono, y se ven los trenes donde también tenemos una memoria trágica los argentinos. Vean cómo se viajaba ayer, pero cómo se viaja todos los días también en el Sarmiento. ¿Cómo se viaja en el tren Sarmiento? Horrible. ¿Horrible? ¿Pero desde ahora o desde siempre? No, en los últimos años cada vez peor. ¿Empeoró? Empeoró. Ya era lento y ahora en los últimos 2 años es peor. ¿Es habitual encontrar demoras? Sí, absolutamente. ¿Y siempre...? O sea, es una quimera saber si efectivamente va a haber o no viaje. ¿El estado de los trenes? ¡Van a empezar los disturbios, ¡Van a empezar los disturbios! ¡Se van a querer matar! Bueno, clarito, desde adentro del tren. No se puede. Es una situación desesperante. Triste y desesperante. ¡Es intencional! ¡Arreglen esto! ¡Toda la vida se viajó así! ¡Pero esto es una tortura! ¡Esto es intencional! ¡Esto no es como todos los años! ¡Acá hay un quilombo bárbaro! ¡Y nosotros pagamos los platos! Y aplaude la gente, La sociedad argentina es sumamente paciente, lo ha demostrado una y otra vez en los últimos años, pero la paciencia se agota en algún momento. La gente votó a Milei en el 2023 porque creyó que iba a vivir mejor. Y volvió a votarlo este año porque la alternativa era el vértigo de otra crisis terminal. Soportó un ajuste feroz porque se convenció con el paso del tiempo de que era imprescindible, de que era necesario. Pero no está dispuesta a soportar el ajuste permanente. Nadie se sacrifica sabiendo que no hay una recompensa después. Y el gobierno dejó de hablar de recompensas. La única respuesta que te da es poner un milico al frente del Ministerio de Defensa o armar una fuerza policial para perseguir a los que se opongan, ignorando la realidad de todos estos argentinos. La verdad es que así como están las cosas, esto no va a terminar bien. O por lo menos esa es la impresión que tengo. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va, Nico? ¿Cómo estás? Me preocupa en serio la